Abdeja. Jonathan Basel nos deleita con un escenario maravilloso, único, en ponerle la música a los sentimientos que despierta la Sagrada Torah. Bienvenidos a nuestro tiempo de Perashat Shavua, en la inmediata antesala de Shabbat Kodesh. Gracias a Morey Yosef por la sensibilidad y por permitirnos inspirarnos con la melodía para ingresar de lleno en la vida de un hombre que habrá de conformar nuestras vidas también, de una u otra manera. El escenario de Vaishlach es un escenario sumamente singular, donde hoy quisiera no comenzar con el comienzo de la Perashá, que es muy importante, por supuesto, sino con un escenario muy particular que es la confrontación. Una batalla que no es batalla, porque lo que precede es al encuentro entre humanos, pero aquí es un encuentro entre lo celestial. Y Jacob vino llegando a la tierra, a esa tierra de promisión, que no será otra sino la tierra de su padre y de su madre, la tierra de su abuelo y de su abuela, la tierra que eventualmente será la de sus hijos. Hoy, en este comienzo del 18 de Kislev, ya a una semana nada más de Hanukkah, quiero dedicar este Sheur Leilui Nishmatam a cumplirse el primer mes de su partida física de una querida, muy querida amiga, casi hermana, que fue la señorita Becky Sabah, Rivka Bat Matilde Nishmatat Zebra de Tzebahayim, aquella mujer tan particular que nos enseñó un camino de cómo confrontar la adversidad, siempre con un gesto, con un esfuerzo, con un avance, con una tendencia, con una enseñanza. Becky Sabah sufrió de poliomielitis a los 6 meses de vida y quedó cuadripléjica. Falleció a los 67 años, hace un mes atrás, en Montevideo, su ciudad natal, su lugar donde desarrolló una vida prolífica, no pudiendo abrazar a hijos propios, pero habiendo dado a luz a un escenario único, maravilloso, de tener tantos y tantos hijos, casi en ese afán de querer dignificar el mundo de la discapacidad. De Nishmatam, de Becky Sabah, la luz que vamos a encender en Hanukkah a una semana ya empieza a tener su fulgor en este comienzo del 18 de Kislev, que es el mes de su partida física. Que tenga la fuerza de poder recordarla, de poder evocarla, de poder contar de ella, sobre ella. Y los invito a todos, como homenaje para ella, no tenemos muchos ejemplares, pero quien quiera, hay 5, 6, 7 ejemplares de su libro de vida, y es un libro de vida. No tiene precio. Ustedes si quieren dejar una trumá en memoria de ella. El libro se llama tal cual su padre dijo al médico cuando le dijo, ese médico en el hospital, llévesela a su hija para que se muera en su casa con ustedes, porque nosotros no tenemos nada que hacer. Ya necesitaba respirador y no había un corte de luz muy grande en el hospital. Y el papá
que le decían Cheleví. Y Cheleví dijo, ¿y si vive? Así llamó ella su libro, su obra última, digamos, que presentó en Montevideo hace 3 o 4 años. Tenemos unos ejemplares en el Bet Midrash. Yo creo que es un deber leerlo, tanto como estudiar la Sagrada Torah, porque en la medida de que podamos entender la vida de las personas, de esos seres humanos que ni conocimos, pero que pasaron para nuestra vida para dejar alguna señal, algún mensaje, alguna enseñanza, yo creo que vale la pena. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Nuestro shiur es Leilui Nishmata, de Becky Sabah, Nishmata, Serudá Bitzol Ha'im, Rivka Bat Matilde. Jacob Avinu está llegando a las costas de la tierra de Israel. Todavía le queda cruzar el Jordán, como decía la canción recién, y con tanto gusto y genio nos puso el Moré Yosef, que במקלי עברתי את הירדן, ואתה הייתי בשני מחנות. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. Soy muy pequeño para todas tus bondades y toda la bondad. Ayer asita עם עבדך, que hiciste con tu siervo. כי במקלי עברתי את הירדן. Jacob, en una plegaria tan sentida y tan sensible, le dice a Kadosh Baruj Hu, yo pasé este Jardín con mi bastón nada más. Pero ahora, de Atá, ahí Tirishne Mahanet, ahora soy 2 campamentos, no 1. Estoy lleno de gente. Jacob y su inquietud, Jacob y su sensación de pánico, esa sensación que invade al ser humano frente a lo desconocido, frente a la incertidumbre, frente, tal vez yo creo, al cansancio de lo que representa el haber pasado 20 años sin saber qué deparaba el día siguiente con su tío suegro Labán, con sus cuñados, los hermanos de sus esposas, que no sabía hacia dónde iba a despuntar ese alba. Jacob tiene que escapar. Ahora ya no tiene escapatoria. En esa noche que no pudo dormir, decidió pasar su familia de un lado al otro de un vado, quiere decir un lugar muy estrecho, que era Ma'abar Yabok. Curiosamente, ¿saben ustedes? Les comento algo. Hay un libro que escribe Lo Aleno, que nunca lo necesiten, que escribe sobre el duelo. Y habla sobre los motivos y cómo es el duelo. El libro se llama Ma'abar Yabok, el pasaje de Yabok. Yabok era ese vadi, ese río tan estrecho, por donde Jacob tiene que pasar a su familia en esa noche increíble. Y dice que Jacob, una vez que pasó a su familia, Vaivater Jacob Livadó, Jacob quedó solo. Vaivater, Mish'ar, se quedó solo. Vayeavek ish imo ad alut ashachar. Y se confrontó con él un hombre hasta el amanecer. Quiero compartir la sabiduría del Keli acá, con vuestro permiso. Respecto a esta confrontación, Im Yaakov, con Jacob, Rabu Adeot, son muchas las opiniones. Por lo tanto, es corto el texto, es corto el paño, diría él, para poner aquí todas las opiniones de los distintos exégetas. Y yo me dije a mí mismo, escribe que leía acá, me gustaría citar a cada uno y uno, pero es poco lo que yo puedo escribir aquí. Y yo dije, Alole Elohim Pitronim. Dice, solamente Dios tiene los resultados, las resoluciones finales. Y entonces, ¿qué dijo? Entonces, voy a poner yo también mi parte. Yo también voy a decir mi opinión. Conozcan al hombre.
que se esconde detrás del Parshan, del genio. Y voy a decir, de momento que la mayoría de los comentaristas bíblicos aceptaron, entendieron que el Malach este ángel que luchó contra Jacob, se llama Samael, es el nombre de este ángel. Vieron que los ángeles ministeriales, todos provienen de la fuerza de Kadosh Baruj Hu, tienen nombres. El que vino a curar a Abraham se llama Rafael. Aquel que le vino a anunciar que iba a tener un hijo a Sara a los 90 años es Mijael, quien es como Dios. Está Gabriel, aquel que venía a destruir Gavri, Geber, la ciudad de Sodoma. Bueno, el ángel de Eisab, este que viene, Sarosh el Eisab, se llama Samael. ¿Y por qué se llama Samael? Wow. Kol Hefzo Beishon, porque todo el deseo de este ministro de Eisab es Lesamé. Samá, Sumá, es ciego, es enceguecer. Todo el objetivo de este ángel era enceguecer los ojos del ser humano, castigándolo de ibarón, ceguera, o por lo menos de una sin ver, quiere decir, de una ceguera temporal. ¿Pero qué tipo de ceguera? No de esta ceguera. Dice que Yakar, la azotó sumá me'aina sichli, hacerlo ciego del ojo racional, del ojo intelectual, hasta que no pueda el que suele ver, mirar las visiones de la verdad, de poder llegar y ver el rostro de Dios, Yirot Penei Hashem, y venir, acercarse al lugar más oculto de la presencia divina, aquel lugar que está reservado para sus temerosos, en Sitrea Torah, en las palabras ocultas, incógnitas de la Torah. Porque este emisario de Esab, que es un ángel, Satán, es el ángel del mal. Malach Hamavet, es el ángel de la muerte. Yetzer Hara, es el impulso del mal, dice la Gemara. Berremes Ladvar, y te quiero decir, dice el que di acá, algo para que insinúa esta esencia. Samael Shutafo Shel Anavam, de alfabeta beotiot sheniot. Dice que Samael es el socio de quién? De Ain Nun Bet Mem. No voy a decir los nombres. Ain Nun Ben Bet. ¿Qué quiere decir? Tomen la palabra Samael. Las letras que siguen a Samael, a la Samach le sigue la Ain, a la Mem le sigue la Nun, a la Aleph le sigue la Bet y a la Lamet le sigue la Mem, Anavam. Ain Nun Bet Mem. Y como Sheayain ayotze min ha'anavim, dice así como el vino que sale de las uvas, ha'anavam, anavim. Cuando ese vino termina de embriagar al hombre, ese hombre que está borracho, dice el Keriakar, finalmente está ciego, no ve con sus ojos, como dice la bendición de Jacob al final de Bereshit. Bereshit cita el Keriakar a Bereshit Memtet, una idea genial, dice el autor, cuando está haciendo la bendición de Yehudá, dice, Osri la Gefen Aido. Dice, él tiene atada la vid de la Soreká Beneatono. Dice también la Soreká, que es el vino. Y ves Bayain Lebushó, Ubedam Anavin Suto, la profunda, ¿no? Hachlili Ainaim Meyain. Y allí aparece el concepto de Hachlili Ainaim Meyain, quiere decir tus ojos
dejan de ver por el vino. Y así dice el que leía acá, Stam Shikor Oleg que Aiber Besumá. En el caso de Yehudá era una brajá que da Jacob a Yehudá por la abundancia, por todo aquello que representa el mandato, aquel que va a ser el liderazgo del pueblo judío. Pero acá dice que Stam Shikor, la persona que es una persona Stam, un borracho, es que Iber Besumé es una persona que camina ciega. Así Samael es su socio. Kol Mezimotav, dice todo el objetivo de Samael, Samá, enceguecer, es enceguecer los ojos del hombre hasta que no pueda ver el sol. Y por lo tanto, las uvas enceguecen el ojo material y este Samael, su socio, viene a enceguecer el ojo racional para que el hombre no pueda divisar la presencia de Dios. Y este es Samael, Milam Murkebe. Y esto es Samael. Samael es una palabra compuesta, Samael. Quiere decir que enceguece a Dios. Fuertísimo lo que dice el que leía acá. Empezando en la identificación de este ángel plenipotenciario de Kadosh Baruj Hu. Y algo más dice el que leía acá, hablándole a su oyente, a su lector circunstancial. Veod mimash tzarich sheteda'eu. Y algo más que tú debes tener conciencia y saber esta realidad, dice el que quería aclarar. Algo más necesito decirte. ¿Y qué es? Que el impulso del mal, enseñaba la Gemara de Berajot, se asemeja a una mosca. Así como te expliqué en Perashat Bereshit, en el Pasuk, la Petah Hatat Robetz. Cuando Dios le advierte a Caín que si no va a cambiar su actitud, siempre lo está esperando a la salida de su tienda el pecado. Y dice el que dice acá, allí te expliqué de que una mosca no suele circunvalar, no suele rodear la carne del ser humano, la piel, cuando está entera. Porque las moscas no tienen la fuerza en su boca como el mosquito de hacer, de horadar, de perforar, de penetrar en la carne sana. Dice, las moscas se apoyan sobre los lugares heridos. Y allí es donde se apoyan las moscas para abrir mucho más la herida abierta. Así el Yetzer Hara. Así es el impulso del mal, dice el que di acá. El impulso del mal no se une con el hombre entero. Una persona que no se ha, obviamente, salido de su marco. Pero patajlo petach lejata'a. Y no abrió ninguna vez, o no abrió en general, sus puertas al pecado. Y por lo tanto, con el hombre que es íntegro, que es sano mental y espiritualmente, el Yetzer Hara no tiene ninguna pertenencia, ninguna ocupación con él. Y lo dejó lo claro, porque no puede enfrentarlo en ninguna forma y en ningún momento. Pero en el momento que el ser humano, dice el que vi acá, traduzco, poteach lo petach, le abre una pequeña puerta al impulso del mal, uporetz gidro, af be'averá kalá, y el ser humano ese de repente hace una brecha pequeña, una transgresión de las más leves, entonces el Yetzer Hara dice, ops, aquí tengo mi lugar de entrada. Y le dice a Hatzmiu Besariata, así como le dijo Labán a Jacob,
¿no? La semana pasada le dijo, bueno, sos mi pariente, sos mi carne, sos como yo mismo. Claro, por eso lo trató como lo trató. Y entonces, y entonces la persona tocada por ese impulso negativo va a hacer un upgrade, va a pasar de las transgresiones, Dios no permita, leves a las más graves. Y entonces el Yetzer Hara, como la mosca, pretende abrir mucho más esa herida hasta que la situación de ese hombre se produzca tal que ese hombre no tenga más cura. Y entonces, dice el profeta Yeshaya, hablando de un famoso viñedo, Uparaz Gidro Be'ayal Bermaz, habrá de romper su cerco, el cerco que tenía el hombre moral, y será para pisotear. Así es, dice ese ángel Samael, ese ministro de Esaú. Cada persona, cada imperio, cada asociación tiene su zar en los altos cielos. Así como Faraón y Mitzrayim, ¿sí? Tienen su ministro. No vayan a pensar que no. No solamente las personas buenas, sino las malas. Entonces dice, así fue Samael, el ministro de Esaú, cuando él vio los temas de Jacob con Esaú, cuando vio cuáles eran la temática que involucraba a Jacob con Esaú. ¿Qué quiere decir? Que la realidad entre Jacob y Esaú depende de qué? De la realidad de observar la Torah, como les expliqué a las señoras en el Sheur anterior. ¿Qué le dijo Jacob? Bendijo, Isaac a Jacob, ¿sí? Lo bendijo. Y después cuando Isaac vino a decirle a su papá, pero papá, ¿qué tenés? Solamente una bendición. ¿No tenés una bendición para mí? Y entonces, por supuesto que Isaac le dio una bendición a Isaac. No van a decir que no. Y entonces, dice la verdad, estoy leyendo, estoy buscando el Macor para que lo lean. Entonces, en el momento que entró Isaac y le dijo, entonces se pone, por favor, padre, bendice a mí también. Y el padre le dijo, bueno, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Bueno, Isaac dice lo que dice, Hengevir Santibla. He aquí que lo puse como Señor sobre ti. Veed Kolejab Netatilo Abadim. Y también a sus hermanos lo puse como esclavos. Bedagam Betirosh Semachtil. Y cereales y mosto le he dado en abundancia. Ulejai fo mael sebeni. Y a ti entonces, ¿qué habré de hacer para ti? Yo me sabe lo oír. ¿Acaso tienes una sola bendición? Bendíceme a mí también, por favor. Y entonces Esaú llora. Y entonces Isaac le dice a Esaú, claro, de las grosuras de la tierra, tú habrás de habitar y de vivir. Humitar a Shammai Meal y del rocío del cielo. Al revés de Jacob. De Aljar Bejatefie. Sobre tu espada habrás de vivir, Betajija Taabod, y a tu hermano habrás de servir. Atención, le dijo Isaac, Beayaka Asher Tarid, y será cuando él se revele. La palabra Tarid es Mered, cuando Jacob se revele, Ufarakta Aulo me alza oreja. Tú podrás quitarte el yugo de él de tu cuello. ¿Qué quiere decir? Cuando el Malach, este Samael, entendió que el enfrentamiento entre Jacob y Esaú depende de qué? Dependen de cuidar la Torah, de Ayaka Asher Tarid. Cuando Jacob deje la Torah, Esaú va a vencer. Hakol Kol Jacob, Ayadayim Yede Esaú. Si la voz es la voz de Jacob, la voz de la Torah, sigue presente en el eco de Jacob, entonces Yadayim no van a ser las Yadayim de Esaú.
Las manos de Esaú no van a ser nunca. Pero si la voz de Jacob no se lee Hakol, sino como está escrito en la Torá, Hei Kuflamet, Hekal Kol Jacob, si la voz es liviana, si Jacob ha hecho liviano su compromiso con la Torá, entonces hay Yadayim y Esaú. Entonces las manos son las manos de Esaú. Y esto es lo que sabe Samael. Dice, todo tiempo que no observó la injusticia, el abandono de la Torá por parte de Jacob, entonces no pudo unirse con él Samael para obnubilar sus ojos, los ojos de su razón, para nada. Pero cuando vio que Jacob, Paratz Gidro, un poquitito nada más, ¿sí? Cuando vio que Jacob ya abrió su cerco, quiere decir, se corrompió eventualmente, Tzat, un poco, כי חנן אותו אלוהים ונתן לו את כל רוב עושר ונכסים, porque הקדוש ברוך הוא lo agració a Jacob y le dio muchos beneficios materiales y muchas propiedades, mucho honor, y Jacob salió, dejó el nivel de istapkut ktzat, de conformarse con lo que tenía. Vaibater Jacob le bató. Wow, se quedó Jacob solo. Y ellos morían lejadó. Lejadó es y quedó atrapado. Se quedó atrapado Jacob. Wow. Diría acá, es muy fuerte. En el lugar del peligro, porque la noche es el tiempo en el cual se congregan todos los elementos que vienen a dañar a la persona, Masikim. Y quedó en esa noche solo y dice como dice Rashi, Pajim Ktanim. Se olvidó cosas minúsculas. Vasitos de café, cucharitas pequeñas. Tonterías. Él había pasado a toda su familia, todos sus recursos. Volvió por Pajim Ktanim, dice. Y esos Pajim Ktanim terminan siendo aquellos que terminan atentando contra la persona. Y por algo muy pequeño. Eso que quedaba atrapado entre aquellos elementos de oro, de plata, de sedas, notar Bimkom Sakanale Badú. Jacob se quedó solo en un lugar peligroso. Y entonces dijo Samael, por eso dijo Samael en ese momento, Matzati, Aben, Li. Oh, encontré el motivo, encontré la causa. De momento que Jacob empezó a arruinarse en su perspectiva, Jacob, escuchen esto que dice el querido acá, Asa et atzmo ktzat aiver me'enav. Wow, durísimo. Jacob se tornó un poco más ciego en sus ojos, lo ensegueció el poder, aquello que había logrado con tanto esfuerzo, cierto, pero ¿hasta qué punto aquello que tenés termina ensegueciéndote y te abre una brecha increíble de debilidad, de dramatismo en la vida? Y mi ver que Ojabea Mamón, dice el querido acá, ¿quién es tan ciego como aquel que ama el recurso económico, sobre quienes se dicen, sobre quienes se dicen? Y cita el libro de Mishlei, Proverbios 27, de Aineha Adam lo tisba'ana, y los ojos de los seres humanos nunca quedarán satisfechos. Entonces dijo Samael, Ineet lekarev ve'et lejabekela. Dijo Samael, ops, llegó el momento de acercarme y de abrazarlo. Ahora me puedo unir a él. Umosif, lotum a.
y le voy a hacer algo más de impureza para llenar sus ojos con abac, con polvo y con tierra, para que quede ciego del todo. No solamente de sus ojos físicos, sino de su ojo mental, que todo quede tapado. Wow. Acuérdense que dice, Vaibater Jacob levadó. Se quedó Jacob solo. Vaye avek ish imo. Ma'avak en hebreo moderno es confrontación, conflicto. Pero viene de la palabra avak. Avak es polvo. Esa pelea que despierta, levanta polvo. Es una explicación también que decimos. Y esto es lo que dice Vaibater Jacob levadó. Kasher abar joka istapkut. Vaibater Jacob levadó es cuando él vaya Vaibater. Cuando Jacob transgredió la ley del conformarse. La Torah habla de cada uno de nosotros en todos los tiempos. Y entonces Vaibater levadó lejadó. Se quedó solo, es que quedó atrapado en ese esquema del inconformismo. Belei levadó y Jacob quedó solo. ¿Por qué? Porque Jacob ahora es algo más como los seres humanos, no es alguien en especial. Batelada a todo el circuladad. Que mi peti y azul. Dice, ¿quién es tan ingenuo de que se haya de apartar para ponerse en peligro a sí mismo por algo tan pequeño? ¿No sabemos renunciar a veces a algo? Todo lo queremos, todo lo tenemos. En Zekim, Lev, Hutal, Itau, Mini, Orah y Sharim. Dice, no es aquí otra cosa que su corazón. Ese corazón que lo llevó, que lo condujo, lo desvió de la senda recta, de Jaber Kolkaja Mamón, que lo llevaba a valorar tanto todo el dinero, todo lo material. Ese dinero que provoca el olvido de Dios. Como dice el libro de Devarim, Moshe Rabbeinu, de Gesed de Zahav y Arbela, de Ramle Babejav y Shecham Hashem. Cuando llegue el tiempo en el cual plata y oro habrás de incrementar para ti, y entonces tu corazón se sentirá soberbio, y en ese caso, obviamente, te olvidarás de Dios. Duro. Enseguida nos dice la Torah que después que se quedó solo, y ya sabemos por qué, Vaye Avek Ishimo, enseguida, Vaye Avek Ishimo, y confrontó con él un hombre. Dice el Keliakar, Nizdabeg Elab Samael, se le unió como una pareja a él, Samael, para provocarle el olvido de Dios en forma absoluta. El ministro de Isaac quiere que yo, Jacob, judío, me olvide de Dios. Y la palabra Valle Avek es como Valle Javek. Ese que leía acá, el Valle Avek, que esto es confrontarse, pelear, es como Valle Javek, lo abrazó. Porque las letras Aleph, Het, Ei, Ain se pueden cambiar. La Aleph cambia por la Het, Valle Javek. Bueno, Tenechtav Be'alef, Be'yavek, Be'alef, que debe ir primero la Shona Bank. Pero quiero que sepas que fue escrito Be'yavek con Aleph para poder aprender de todo esto el lenguaje de lo que es Abak, lo que es polvo. Porque quería enseguecer su ojo mental, Ain Sehli, el ojo de su mente, de su razón. Como ese polvo que sube, un mesame ene Adam, así como cuando tenemos una tempestad, una tormenta de polvo, lo primero que hace es afectar los ojos, ¿verdad?
Así quiso este ministro de Isaac enseguecer el ojo racional que de él le dio la idea para que todo eso lo lleve a Jacob a negar la existencia de un Dios supremo. Y esto que dijeron nuestros Jajamim, dice que había acá en la Gemara de Julín, que estudiamos hoy en 5 minutos de Torah, que que el polvo subía hasta el Kisea acabó, que subía hasta el trono de Dios. Kiseu, Samuy e Inabshel Tzidkiyahu. Y esto es lo mismo que le pasó al último rey de Yehudá, llamado Tzidkiyahu, el hijo de Yoshiao, que puso rey de Babilonia. Gobernó 11 años. Cuando hizo en el año 11 una rebeldía, una revolución contra el rey de Babel lo llevó prisionero y después de matar a sus hijos delante de él, el rey le quitó los ojos a Tzidkiyahu. Samuy e Inabshel Tzidkiyahu. Y eso tiene que ver que le sacó los ojos porque está ligado a la esencia de la emuná en el creador de Bitusea y el hallazgo de su quisé, de su gloria, de su trono celestial. Y esto que dice los Jajamim en el Tratado de Julín 91a, que ese polvo que subía desde la tierra en la confrontación del ángel con Jacob, y que levantaron tanto polvo, Abak, que subió hasta el trono celestial, hasta el trono de la gloria divina, lo aprendieron porque la Torah dice que pelearon con él Vayabe Kishimo Adalot Shahar hasta la llegada del amanecer. Quiere decir Ad Belo Adrifal, hasta el amanecer, pero no el amanecer en sí. Porque el amanecer estaría impidiendo porque si hubiera amanecido, entonces podía ver a Dios, no podía negar a Dios. Dice la idea Lota Shahar, porque cuando habría de amanecer, y quiere y ella Olam Boreumané, porque cuando llegase el amanecer, se daría cuenta de que este mundo tiene un creador y un conductor, como nos dijo el Perush en la Akedah, en Perashat Bereshit, a la Pasuk Beyadat Hayom, Vashevot Alevaveja, que Hashem Elohim. Como explicó el Baal Akedah, el autor del libro Baal Akedah, explicó sobre el versículo de la Torah que dice: y sabrás hoy y habrás de retornar a tu corazón que Hashem es Dios, que Hashem es el Todopoderoso. Que a partir de la conciencia que puedas tomar del movimiento del sol cotidiano del este al oeste, y ojalá Maskil podrá la persona inteligente observar que Dios es el Todopoderoso. Lo mismo que Abraham vino. Cuando se cuenta de Abraham vino, cómo conoció a Abraham vino al Todopoderoso, lo conoció a partir de su deducción que hizo al ver el sol en su salir, en su despuntar y en su ocaso. Ni Eir mi Mizrach, quien amaneció desde el este. O pasuk zen Nidrash al Abraham. Este pasuk que lo dice el Naví, por supuesto, el Naví Yeshayahu, si no me equivoco, sí, Naví Yeshayahu, está dicho sobre Abraham en el Midrash. Zeu Margalita Tová Sheitá Truya Betzavarosh Abraham. Y esta era la piedra preciosa que tenía Abraham aquí sobre su cuello. Sheyá Mefarsem Lehol Metziata Elit Barajo Bemoto Talay Ediazo Begalgala Hamad. Esa piedra preciosa que tenía colgada aquí Abraham en su cuello era la que indicaba ese brillo natural de este mundo, que es Dios, la luz de ese mundo. Y cuando murió Abraham, Akadosh Baruj Hu
puso esa piedra preciosa allí, en el sol. Y explicó el Rab, Sheal Ze Amru, y explicó el Baal HaAkedah, Ilmale Galgal Hamá, Machris Metziata El Baraj, dice la Gemara de Yomá, de no ser por el sol que anuncia la existencia de Dios, bendito sea, allá Nishma Kol Hamonash el Romi, Amacheshet Metziato y Baraj, grandioso. Dice la Gemara de Yomá, si no fuera porque el sol, que Akadosh Baruj Hu le puso esa piedra preciosa para que anuncie que hay un creador, de no mediar, que ese sol nos anuncia diariamente que existe un Dios, bendito sea, estaríamos escuchando a las multitudes y a las muchedumbres de Roma negando la existencia de Dios. Wow, fuerte, muy fuerte. Por eso fue dicho Dalot Shahar, hasta el amanecer, y no Ada Shahar, hasta el amanecer mismo. Porque a partir del momento en que salió el sol, que después dice, Vaizrachlo Hashemesh, en la Perashá lo van a ver, que el sol le salió, ahí supo Jacob que Hashem muere, que Hashem es Dios. Y por eso que Mishpata Reshaim la Bekarim. Por eso dice el que vi acá, dijeron nuestros Jajamim, que el juicio de los perversos es por las mañanas. Boker. Y el ejemplo está en Sodom, en la ciudad de Sodoma. Como dice el libro de Teilim 101, la Bekarim atzmit kol rishei aretz. En las mañanas habré de exterminar a todos los perversos de la tierra. ¿Por qué? Porque no aprendieron de lo que es el amanecer y de lo que es la existencia de Dios. De Kasher Ra'a Samael, nos dice el que leí acá, en este apasionante estudio. Y cuando vio Samael que no podía contra Jacob, que no podía enceguecer su ojo mental para nada, entonces utilizó otra estrategia. O sea, enceguecer parcialmente su ojo mental, para que este Jacob no siga indagando los ocultos secretos de la Sagrada Torah. Ubiparim ne'alamim. Quiere decir las cosas ocultas que se llaman de Yadeh. Yadeh es la parte del cuerpo que dicen Hamukei Yerehai. ¿Qué es el Yereh? Hamukei Yerehai, dicen Shida Shirim, cuando habla del amor, del amante y de la amada. Hamukei Yerehai. ¿Qué es el Yereh? Yereh Beseter, Avdivrei Torah Beseter. El Yereh representa la genitalidad. Así como la genitalidad debe estar tapada, oculta, Hamukei Yerehai, Hamuk, de Lahmok, de Mahuk, algo que está borrado, oculto, la misma palabra, así como el Yereh, así como ese Yereh que representa la genitalidad en el hombre o la mujer, Hamukei Yerehai, están ocultos, así también palabras de la Torah están ocultas, dice la Gemara de Sukkah. Y es por eso que Samael, dice la Torah, cuando vio que no podía con él, Vaija bekaf yerejó. Nosotros decimos que lo golpeó en el muslo. Por eso Jacob quedó rengo, quedó cojo. Vaija bekaf yerejó, ¿lo golpeó en dónde? Allí, en ese lugar, y yo no quiero sacar
lo que dice la Sagrada Torá de su sentido literal, dice el Keliakar. Y dice, Kibadai Nagabe Yerejó Mamash, porque seguramente lo atacó en su genitalidad. El ángel de Isaac. Aksheani no tentan belavar lama nagat abka bekaf Yerejó. Pero yo quiero explicarte por qué lo golpeó, lo tocó, lo hirió en ese lugar, en su genitalidad. El Asherramaz Lo le dio a entender, le dio a insinuar, que a partir de que Jacob se hizo un hombre codicioso, le vino a insinuar de que a partir de que era codicioso se transformará en una persona ciega desde la perspectiva intelectual. Dice, y si Jacob pudo sostenerse a pesar de todo y que no vino a ser un kufer, un hereje, que vino a negar a Dios, Mikol Bakol, en absoluto, Mikol Makom, y ya Dabar Noguea Bekafi Erejo. Todo esto habría de afectar todo lo que es su consecución, su consecuencia, su descendencia. Que alguien desde lo Yuhal Lirot Besitrea Torah Beajochma. Porque así como eso está oculto, no iba a poder entender ya Jacob los ocultos designios de la Torah y la sabiduría. Bateka Kaf Yerech Jacob, y por eso fue herido. Leorotlo y Shnei Kinyanim Elu, para enseñarle a Jacob que hay aquí dos adquisiciones en esta vida: la Torah ve a Mamón, la Torah y la riqueza. Y en Ketzarot Zorazot, y ambos aspectos son oponentes. Uno se enfrenta con la otra, niega a la otra. Bateka lo golpeó, lo hirió, quiere decir Shenitja aejat mipnei javero. Entonces dice, el teka es el tocar, es que uno fue en lugar del otro, quiere decir que uno sufrió a partir del otro. Mayomer, y entonces dijo el ángel Samael, Shaleheni ki ala shachar, envíame pues a amanecido. Ya no puedo, le dice el ángel, dice el Keliakar, lo ujal od le había jal idea hashat loca. No puedo ya más llevarte a negar la presencia de Dios. De momento que tú has puesto atención y has pensado y has considerado Be'aliat HaShachar, estás viendo el amanecer. Y entonces Jacob le dijo a Samael, Lo Ki Berachtan, yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Shetie Modeli, hasta que me reconozcas y me digas delante mío, She'ein ata yachol li be'inyan re'iyah be'istaklut be'tziat ha'el yitbarach. Wow. Jacob le dice, no te habré de dejar ir hasta que tú reconozcas delante mío que tú no puedes conmigo quitarme la perspectiva de Dios y poder observar la presencia de Dios, bendito sea. Para que el ángel del mal responda amén contra su voluntad. Y el categor, aquel que era fiscal, se transforma en abogado defensor, como hace Samael en el día de Yom Kippur. Y por eso, antes de finalizar, de Yomer, Lo Jacob Yamer Od Shimcha Ki Israel. Le dijo este ángel, ¿cómo te llamas? Y le dijo Jacob, le dijo, no más Jacob será tu nombre, sino que tu nombre será Israel. ¿Qué es Israel? Dice el Keliakar Lashon Yashar El. Yashar, rectitud de Dios. Recto es Dios. Y Yashar Ulashon Reya. Pero Yashar no es rectitud, dice el Keliakar. Yashar
es el verbo que habla sobre Shur, como el libro de Rab Volve, Ale Shur. Y Shurun habla de Mikvaot Ashurenu. Desde las colinas lo diviso. Maravilloso. A partir de ahora vas a poder ver. Ashurenu velo karov. Lo he de ver, dice Bilham, y no próximamente. Y le reconoció de esta manera que Jacob, Roe Penei El, que Jacob habría de alcanzar ese punto significativo de su vida, que era ver el rostro de Dios. Veló al tabellador Sameoto, y ese ángel no pudo enseguecerlo en la realidad del encuentro con Dios. Y cuando le dijo Kisarita y Meloim, Akar Shem Yaakov Mimenu, cuando le dijo que has contendido, has luchado con Dios, en ese momento arrancó el nombre de Jacob, porque Jacob muestra sobre el Jacob Alev, habla sobre ese corazón sinuoso, ese corazón que todavía no está definido. Beanushu, como dice Irmiyahu, y está desesperado. Israel Lashon Mishor. Israel es el llano, no es lo sinuoso. Es algo llano, perfectible. De allá Jacob le Mishor, dice el profeta Yeshaya. Velo Mishor Anidei Yashar, Benear de Dios. Y no solamente el llano que se ve recto a los ojos de las criaturas, sino aquello que se ve recto a los ojos de Dios y de los hombres. Y por eso les dijo Kisarita y Meloim de Anashim, porque has contendido con dioses y con hombres. Que le dé kosher mi faleja, porque por tu bendita acción vas a ser sal, Israel sal, vas a ser ministro, vas a tener el poder, Benagid, y aquel delegado con Dios y con los hombres, y vas a poder. Y esto es Israel, y Azar, él, Mishola Nile Gambe Enea Eri, esa rectitud que se ve a los ojos de Dios. Y por último, para que tengamos el panorama completo de este querido acá, maravilloso. Vaikra Jacob, Shemamakom Peniel, Kiraiti Elohim, Panineta. Y entonces llamó Jacob a ese lugar, Peniel, Peniel, Pene, el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque pude ver a Dios cara a cara. Y esto es lo que te hablé al principio, dice el querido acá, que quiso Samael obnubilar, enceguecer los ojos de la razón con ese abac, con ese polvo de la Shonará, del lenguaje del mal. Es una expresión, la Shon abac, la Shonará. Hasta llevarlo a Jacob a que niegue la existencia de Dios y que no pueda ver el rostro de Dios. Y cuando dijo Jacob, Batina Tzel Nafshim, al final del versículo dice, Kiraiti Elohim, Panim el Panim, Batina Tzel Nafshim, salvó mi vida. ¿Por qué se salvó mi vida? Dice el querido acá, por el amanecer. Entonces pude ver a Dios cara a cara. Pude percibir la existencia de Él, bendito sea, por medio de ese sol que salió en el amanecer. Efesh Midat Samael. Y eso fue todo lo opuesto a lo que pretendió Samael. A Mesamé, el que viene a enceguecer. A Metamé, el que viene a purificar. A Medamea Kodesh Bechol, aquel que entremezcla y deja que lo sagrado y lo profano pierdan su condición. Y esto es por eso la Torá nos termina hablando de ese episodio diciendo, Vaizrach lo Hashemesh, le salió el sol. El Jacob parece que solo a él, porque dice a él, dice el Rashi, le rapotó para curarlo. Y después dijo, Beut Solea, alguien dejó. Y todavía, si lo curó, ese sol, todavía seguía rengueando, seguía cojo de su pierna. Entonces, Kashian Ahadade, esto es una dificultad
digo, es un antagonismo. Ela quiere decir, dice el Kediaka, que por medio del sol que salió, le vino la refuá sobre aquel castigo que quería Samael castigarlo. De Ule a ver en ese flor, y que era enseguecer los ojos de su razón para traerlo a un punto de negar a Dios. Y por eso dice, lo, Baizrach lo, Hashem. Le salió a él, el sol, no al mundo todo, para su necesidad. Semesh, Tzedakah, Marpebik, Nafea, como dice el Naví, maravilloso. Le surgió a él un sol de Tzedakah, de justicia, y la curación entre sus rayos. De Sivat Sejatá, Melech Beofiot, Tefezena Ena. Y cuando nace ese sol, cuando despunta el sol, entonces a ese rey, con nuestros ojos, habremos de observar. De todas maneras, Samael intentó hacerlo. Y por eso dice, algo hizo, Solea le dejó. Quiere decir, lo dejó herido, rengueando sobre su pierna. El Isgor, Baadosha, Arepina, logró entrecerrar en Jacob los pórticos de la comprensión. De Viltiolo, Mabola, Bob, Besota, Shem, para que Jacob no alcanzase volver a entrar en los secretos ocultos del conocimiento de Dios. Y yo te no al mamonó. ¿Y todo esto por qué? Porque Jacob había puesto sus ojos en el dinero y porque estuvo todo el tiempo deseoso de que Ajaré Bulmus y Yanea Olamazé. Era una persona bulímica, Bulmos, quedó atacado de una bulimia por las posesiones materiales y por eso quedó rengo, hasta que el sol lo terminó de curar. Esto es lo maravilloso que tenemos aquí. Obviamente tenemos un camino para seguir resolviendo. Y aquí Jacob para seguir creciendo, a pesar de sus 90 y tantos años. Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Que tengamos el mérito de estudiar la Torah, que tengamos el mérito de enseñarla, que tengamos el mérito de poder comprenderla, que tengamos el mérito de tener también un tiempo, siempre, para hacer de la Torah, ¿no? El Ule Torat Hasha Ashua, que de la Torah hagamos, de tu Torah, la Torah de Akadosh Baruj Hu, nuestro juego cotidiano, el juego del aprendizaje cotidiano. Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos. Gracias por participar con nosotros. Gracias a todos. Laila a todos.